Hola a todos, quiero contarles algo de lo sorprendida que he quedado de todas las cosas que hace Dios, ¿sí? Solo con una oración, todo lo que puede suceder. Ustedes ya conocen la historia de lo que vivimos con mi prima, que eso fue algo tremendo y eso vivíamos eran de oración y oración, ¿cierto? También les dije que gracias a lo que pasó, pues ya todos los domingos hacíamos oración en casas de mi familia y últimamente pues ya decidimos en la casa mía todos los domingos, ¿cierto? La primera vez llegamos a la necesidad de hacer oraciones porque muchas personas ya necesitaban como esa ayuda y llegaban a mi casa a preguntarme quién era el pastor, que querían que orara, ¿cierto? Entonces de esta manera fue que se agrandó la oración en mi casa todos los domingos. Resulta y pasa que yo mucho tiempo antes, yo veía por internet que cuando un pastor oraba o cualquier persona de fe, yo veía que las personas se caían. Yo creo que más de uno de ustedes han visto cuando las personas se caen y empiezan a hacer cosas extrañas, ¿cierto? Yo era una de las que decía que eso era puro teatro, que eso estaba actuando como pues para ganar gente o algo y realmente a mí no me gustaba, eso me parecía como muy payaso, ¿sí? Me parecía muy payaso y la verdad yo no iba con eso. Pero pues lastimosamente nosotros hablamos cosas de lo que no sabemos, ¿cierto? Nosotros simplemente somos como loros repitiendo todo lo que el mundo dice, ¿cierto? Como pues toda la gente decía que eso es mentira, que es un poco de payaso, que están actuando, pues yo decía lo mismo. Y como yo nunca había visto algo así, pues yo también decía lo mismo. Hasta que una vez el pastor estaba en mi casa pues haciendo una oración sencilla y teníamos una reunión pues hablando cosas de lo de mi prima, todavía estábamos en el proceso, pero pues ya estábamos finalizando y ya habíamos visto la gloria, ¿no? Resulta y pasa que un familiar de mi esposo, perdón, sí, estábamos en una reunión, ¿no? Hablando pues cosas de Dios y lo de la Biblia y todo pues lo que estábamos viviendo y los resultados positivos que estábamos obteniendo. El pastor siempre pues termina con una oración, ¿no? Yo me acordé que pues en ese momento había un familiar de mi esposo que pues que me había contado cosas, que veía cosas, que veía cucarachas, que veía culebras en el baño, cosas así. Y como ella ya sabía lo que habíamos pasado con mi prima, pues ella me dijo que pues quería que el pastor orara. Ella vive lejos, ¿no? Y en esa ocasión, pues, estaba cerca de mi casa, yo me acordé de ella, yo la mandé a llamar con la hija, que subiera un momento y ella sí, con esa fe y esa felicidad, ella subió a mi casa y pues le comentó al pastor, habíamos varios, normal, el pastor oró por ella y con una oración sencilla se desmayó, se desmayó y cuando la vi fue tirada en la cama y yo me quedé tan sorprendida porque yo dije, o sea, yo no había visto esto así, personalmente yo no lo había visto, yo estaba ahí, vi cómo se desmayó, vi la reacción que tuvo, como ahogándose, se puso pálida, los labios se le colocaron blancos, se colocaban las manos en el abdomen y eso era como si se estuviera ahogando. Y el pastor seguía orando más y más y más cuando ella pues de repente, ella como que botó, o sea, le salió como algo de la boca, pero pues como un viento así, un aire, ¿no? Bastante fuerte. Y ella quedó totalmente dormida, pues quedó sin fuerza, o sea, era algo impresionante que pues yo quedé así como que yo dije, wow, o sea, las personas que yo veía antes cuando se caían con una simple oración era cierto, ¿no? No era actuación porque pues era familiar mía, familiar de mi esposa y pues yo lo vi. Y cuando ella cayó en cuenta, se despertó, el pastor le preguntó que cómo se sentía y ella no podía hablar. Ella era llore y llore, o sea, era un llanto incontrolable. Y yo la miraba, pues me daba felicidad, sí, pues todo lo que estaba haciendo Dios, pero realmente muy sorprendida de cómo una oración, o sea, hace eso. Y yo decía, no, es que realmente Dios sí está con nosotros y Dios sí escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas, el todo que tengamos fe.
El familiar de mi esposo se paró y llore y no podía hablar. Lo único que ella hizo, ella no conocía al pastor, era la primera vez que lo veía. Lo único que ella hizo, la reacción de ella fue abrazar al pastor, lo abrazaba y no lo soltaba, le daba las gracias a él, me miraba y me decía gracias, Yurani, por invitarme. Para no cansarlo con el cuento, ella dijo que ella sentía algo que le salía desde el vientre, iba subiendo poco a poco y que ella sentía algo que le estaba quemando en su cuerpo, que era como una candela. Y ella sintió cuando esa cosa le salió por la boca. Al salirle eso por la boca, ella sintió esa tranquilidad. Y ella dijo en ese momento que ella sintió el cuerpo liviano. O sea, ella había venido con el cuerpo pesado, con malestar, y ella salió, dijo que se sentía como una plumita en realidad. Y no paraba de llorar de felicidad. Y ella salió de mi cuarto y todos los que estaban afuera, los abrazó a todos, los besó y contó el testimonio llorando. Entonces, todo esto me motivó más a mí a hacer oración en mi casa, porque gracias a lo de ella, pues empezó la gente también como a preguntarme qué quería, y así poco a poco se fue agrandando la oración en mi casa. Luego, lo curioso de todo es que, pues, cuando el pastor se fue, yo me quedé a solas con ella. Y eh, yo le dije, Julana de tal, usted se dio cuenta cuando se desmayó. Y lo más sorprendente es que ella dijo, no, en ningún momento, o sea, yo no me acuerdo. Yo sentí que pues que me estaba como desmayando, pero de ahí no, o sea, no me acuerdo absolutamente nada. Yo dije, pero ¿será? O sea, ¿será que todas las personas son así? Pasando el tiempo, gracias a ella, pues ella trajo al esposo prácticamente como un mes después fue que pudo venir. Y sí, estaba en la sala y él llegó con un dolor, perdón, nosotros no sabíamos que él había llegado con un dolor, ¿no? Después lo subimos después. Llegó, el pastor oró nuevamente, una oración sencilla de liberación. Cuando lo vimos fue que se cayó, pero ahí sí estábamos solamente mi esposo, el pastor, el esposo, de familiar de mi esposo, y estaba yo. Y mi esposo le tocó colocarse tras el Señor porque veía que ya el cuerpo se le estaba doblando. Y él empezó, las rodillas de él empezaron a temblarle. Yo realmente no estaba sorprendida porque pues como ya habíamos visto lo de la esposa, pues yo no estaba sorprendida porque pues yo realmente pues ya estaba más que segura que Dios hace eso y muchas cosas más, y eso en la Biblia habla mucho de eso, de reprender demonios. Entonces eso no era nuevo para mí. Mi esposo sí era la primera vez que veía eso y pues él sí se quedó sorprendido y pues imagínese, muy conmovido, ¿no? Y él le tocó pararse en la parte de atrás y sí lo agarró a coger, y el todo es que él se desmayó también, y él sí tuvo una reacción diferente a la esposa. Él empezó a temblar, su cuerpo empezó a temblar completamente, desde la punta de los pies hasta la coronilla. Y él se daba vueltas y el pastor oraba y oraba más, y él sí empezó a temblar como si tuviera escalofrío. Luego de la nada, el pastor, a él, pues gracias a Dios, Dios le muestra visiones a él en el momento, ¿no?, que está orando. Cuando yo escuché fue que en la oración el pastor empezó a orar por la columna de él y empezó a reprender toda enfermedad, pues que fuera retirada de la columna. Y o sea, entonces yo dije, pues en mí, yo dije, si el pastor dijo algo de la columna es porque Dios le mostró algo. Porque pues el pastor tampoco conocía al Señor y muchísimo menos sabía nada de él. Y yo pues tampoco sabía qué era lo que él tenía. Listo, cuando él ya cayó en cuenta, y ese se demoró en llegar en sí, o sea, tener ya como esa mente, o sea, en saber dónde estaba, ¿no? Él se despertó, pero él no se paraba y él miraba como alrededor. Entonces el pastor lo levantó y le dijo, ¿qué siente? Bueno, cuando le dijo todo lo que contó, que sentía lo que le subía, le salía algo y en fin, que sentía un fuego, bueno, en fin. Entonces el pastor dijo que ese era el fuego, bueno, del Espíritu Santo y cosas así. Y lo bonito de todo es que las personas que se desmayan y se despiertan con un llanto. Y ese señor no paraba de llorar. Y pues yo también lloré de verlo a él, pero yo lloré de felicidad. Y era un llanto, llore, 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 y era agradeciéndole, agradeciéndole. Dijo que había sentido algo extraño que le había salido, pero que ya se sentía liberado, que ya era una cosa impresionante. Bueno, cuando el pastor le dijo a él, usted sufre de algo, de las piernas, de la columna. Cuando él le dice al pastor, sí, pastor, precisamente yo no me puedo agachar,
porque yo tengo un dolor fuerte en la columna, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Cuando el pastor le dijo, agáchese, y él con ese miedo, y el pastor le dijo, agáchese con ganas, con fe. Y sí, cuando vimos fue que se agachó, se arrodilló, y ese señor se quedó sorprendido, porque ese dolor que él tenía, él dijo, era imposible, yo no podía ni agacharme. Y ahí sí lo hizo, saltó, imagínense, más contento quedó. Y yo quedé sorprendidísima, mejor dicho, más enamorada de Dios, y yo como que quería más y más y más. Ya después de esto, pues él se fue contento, a partir de ahí la vida le empezó a cambiar, ya el otro día llamándome que gracias Yurani por invitarme a su casa, gracias Yurani por hacer esto por mí, por mi esposa, y todas esas cosas, esos agradecimientos que me daba la gente. Yo lo único que decía, no, a mí no me den gracias, denle gracias a Dios, que es el que está haciendo la obra. Yo de ahí empecé como un amor de ayudar a la gente, y ahí fue que empezó todo, todo, todo. Entonces por eso les dije en los videos anteriores que después de la tormenta viene la calma, y que gracias a esa bruja, por esa guerra que nos hizo, pues han venido cosas hermosísimas en mi familia y en la mayoría de mis amigos y en gente que ni conozco también. Dios ha hecho muchas cosas gracias a la bruja. Entonces, pues yo aquí estoy pues para darles ánimo, ¿no? Yo soy un testimonio vivo de que pues las cosas de Dios son realmente hermosas y que Dios sí existe. Y que todas esas cuestiones de que la gente pues que se cae, que se revuelca y todo, sí es verdad porque estos ojos lo han visto. Y doy fe de eso, que sí es verdad. En un próximo video voy a darles a conocer un video de otro testimonio, pues en ese caso sí es de una prima. Les voy a mostrar el video realmente cómo, o sea, cómo actuó ella cuando el pastor hizo una oración sencilla. Ustedes lo irán a ver de pronto, pues yo creo que no hay manera de que ustedes digan que eso es actuado y que es un video arreglado, porque realmente eso se ve, o sea, es real, realmente real, y yo se los voy a dar a conocer en el próximo video que voy a subir. Hasta la próxima.